perdí la memoria. David me preguntó si recordaba quién era mi novio. Señalé a su hermano menor, que estaba detrás de él sonriendo con sorna. David soltó un suspiro de alivio. Pero más tarde, en mi noche de bodas con su hermano, perdió la cabeza y se puso a golpear la puerta. No puedes casarte, Willow, por favor sal. Capítulo 1. Después de que el médico dijo que había perdido parte de mi memoria, David vino a verme todos los días. El día anterior a que me dieran el alta, de repente me preguntó, Willow, ¿recuerdas quién es tu novio? Miré al hombre sentado en la esquina con una sonrisa juguetona. El hermano menor de David, George. Desde que estuve hospitalizada, venía a visitarme todos los días. Hablaba poco, pero definitivamente encajaba con mis gustos. Mi mejor amiga dijo que antes de perder la memoria, George me estaba cortejando. Así que lo señalé y dije, él es mi novio. No sé si fue solo mi imaginación, pero después de decir eso, David pareció soltar un suspiro de alivio. Sonrió por primera vez en días. Sí, George es tu novio. George resopló y se levantó. Hombros anchos, cintura estrecha y una figura alta y esbelta. Con su atractivo, era como feromonas caminando. Lo miré mientras se acercaba. Mañana paso por ti al hospital, novia. Su voz llevaba un tono burlón lleno de una seducción interminable. Mi cara se puso roja de inmediato y observé su espalda mientras mi corazón se aceleraba. Willow. Me giré y me encontré con la mirada descontenta de David. Dejé de sonreír y pregunté, ¿por qué sigues aquí? Los ojos de David se oscurecieron un poco. Me voy a comprometer en unos días, así que, no puedo pasar por ti mañana. Agité la mano. Gracias, pero mi novio estará aquí. Capítulo 2. Al día siguiente, George apareció en el hospital justo a tiempo. Tomó mi equipaje y, de forma natural, sostuvo mi mano. Después de completar los trámites del alta, me llevó a casa, a su casa. Me dijo que mi habitación era la de invitados. Lo vi entrar al dormitorio principal y no pude evitar preguntar, ¿no vamos a dormir en la misma habitación? George se quedó visiblemente congelado por un momento y luego dijo, con aspecto bastante agraviado, tú no querías que durmiera en la misma habitación contigo. El médico dijo que había olvidado muchas cosas y no podía recordar por qué no quería compartir habitación con él. Pero tampoco tuve el valor de decir abiertamente que quería dormir con él. Así que me aclaré la garganta. Dejémoslo así por ahora. Podemos hablar de eso cuando me recupere. Aceptó sin dudarlo, pero esa sonrisa tan atractiva me recorrió la espalda con un escalofrío. George entró a su habitación y no volvió a salir. Cuando llegó la hora de la cena, seguía sin aparecer. No tuve más remedio que cocinar. A mitad de camino, sentí una fuerte presencia detrás de mí. ¿Qué estás haciendo? Instintivamente di un paso atrás. Su cuerpo fuerte se presionó contra mi espalda, el calor atravesando mi ropa fina. Era tan intenso que solté la espátula. Me agaché rápidamente para recogerla y mi pierna rozó la suya, encajando perfectamente. Antes de que pudiera reaccionar, un par de brazos fuertes me levantaron y me movieron al otro lado. Al girarme, solo alcancé a ver la espalda de George alejándose. Aunque había olvidado muchas cosas, aún tenía algo de sentido común. Al darme cuenta de lo que acababa de pasar, mi cara y mi cuello se pusieron completamente rojos. Cuando la comida estuvo lista, lo llamé para cenar. No mencionó nada de la cocina. En cambio, dijo, mi hermano se compromete mañana y, como mi novia, tienes que ir conmigo. Asentí. Entonces caí en cuenta. ¿Eso significa que indirectamente voy a conocer a tu familia? George volvió a su actitud despreocupada. Ya los conociste. Sé tú misma. Con eso, me sentí tranquila. Capítulo 3. En el banquete de compromiso, George me presentó a sus familiares y amigos. Me sentía un poco incómoda. George, ¿por qué siento que me miran raro?
George sonrió con picardía. Eres demasiado hermosa. Temen que le robes el protagonismo al personaje principal de hoy. Me sentí un poco avergonzada. Me había arreglado hoy no para eclipsar a su futura cuñada, sino solo para no hacerlo quedar mal. Mientras estaba en el baño, escuché una conversación del cubículo de al lado. No puedo creer que David se case de verdad con Anna. Espera a que Willow recupere la memoria, quién sabe qué caos va a causar. ¿Qué podría hacer? David ni siquiera la ama. Si no fuera por su origen privilegiado, ¿crees que David habría dejado que se le colgara tantos años? La vi con George hace un rato. ¿Cree que como no pudo quedarse con el hermano mayor, va por el menor? TSK, incluso con amnesia, Willow sigue siendo una coqueta. Vamos, Willow también ha sido buena con ustedes. La conversación afuera se quedó en silencio. Me quedé en el cubículo por mucho tiempo. Cuando salí, vi a George esperándome en la puerta. Me miró con una sonrisa juguetona. ¿Estabas esperando a que viniera a buscarte? Sentí como me ardía la cara. Sigue soñando. Sonrió con suficiencia mientras tomaba mi mano. Pienso en eso todo el tiempo. Le di un golpecito suave en el dorso de la mano. George, escuché que decían que antes de perder la memoria me gustaba tu hermano. George se rió. Él no tenía ese tipo de encanto. Siempre ha sido mía. Sus dedos rozaron mi palma, enviando un cosquilleo. Retiré la mano como si me hubiera dado una descarga, pero él la tomó de nuevo. Vamos a comer algo. Asentí. George dijo que antes evitaba los dulces para mantener la figura. Me pareció una tontería. Así que cuando David trajo a su prometida para saludarnos, yo ya había comido varios postres. George, con total naturalidad, limpió la comisura de mi boca. Le agarré la mano. George, tu hermano y su prometida están aquí. Él solo respondió con un murmullo y sostuvo mi mano, jugueteando con ella frente a ellos. Sus dedos largos y delgados rozaban cada uno de los míos, como si no tuviera intención de hablar. El ambiente se puso un poco tenso. Me levanté, alcé mi copa y los felicité por su compromiso. La prometida de David, Anna, miró varias veces entre George y yo antes de reír suavemente. Ustedes dos se ven muy unidos. Espero que también se comprometan pronto. Mi mano tembló y solté un par de risas incómodas, intentando restarle importancia. Pero George, tomándolo en serio, dijo, será pronto. Ya estamos revisando las fechas. David me miró de inmediato. ¿Es verdad, Willow? Me quedé rígida. Ese sí. David quiso preguntar más, pero George no le dio la oportunidad y lo mandó lejos. Una vez que subimos al auto, George me abrochó el cinturón. ¿Qué tal si damos una vuelta? Claro. Pero me arrepentí de inmediato. En cuanto George salió de la ciudad, empezó a acelerar. Me aferré al cinturón sin atreverme a emitir sonido alguno. George, ajeno a mi estado, pisó el acelerador con más fuerza. Todo mi cuerpo estaba tenso y estaba a punto de llorar. Si lo hubiera sabido, no me habría subido al auto con él. Nos detuvimos junto al mar y salí corriendo casi llorando mientras vomitaba. Al girarme, vi a George sentado en la playa, saludándome con un estuche de cervezas que no sabía de dónde había sacado. No podía creerlo. ¿Me trajiste a esta locura solo para beber un par de cervezas? Dio un trago. Solo pensé que hoy podrías necesitar una bebida. ¡Qué descarado! Soy una paciente recién dada de alta, todavía con medicación, y él sugiere beber. Al segundo siguiente se rió. Tú no puedes beber, así que beberé por ti. La consecuencia de no detenerlo fue que tuve que manejar de regreso a la ciudad, preparándome para las siguientes 2 horas. Cuando entramos al ascensor, George estiró su largo brazo y me atrajo por la cintura. Su rostro hechizante estaba a centímetros del mío, con el encanto añadido de la embriaguez. Lo miré aturdida.
George apretó el agarre y se acercó más. Willow, ¿soy guapo? Asentí. ¿Te gusto? Volvía a sentir. Entonces, ¿qué tal si dormimos juntos esta noche? Asentí otra vez. Solo después de hacerlo me di cuenta de que había caído en su trampa. Me sonrojé de vergüenza. George, ¿de verdad estás borracho o no? Apoyó la cabeza con pereza en mi hombro. Intenté empujarlo, pero no se movió. Cuando se abrieron las puertas del ascensor, de pronto se inclinó y me levantó en brazos, llevándome directo al dormitorio principal. Entré en pánico. George, esa es tu habitación. En un segundo cambió de dirección. Entonces iremos a tu habitación. Sin encender la luz, me dejó en la cama y se inclinó sobre mí. Su mano acababa de deslizarse bajo mi camisa cuando la luz de la habitación se encendió de golpe. David estaba al pie de la cama, gritando furioso. ¿Qué están haciendo? George reaccionó primero. Con una mano tiró de la manta para cubrirme, mientras la otra seguía dentro de mi camisa. Capítulo 4. Las comisuras de los labios de George se alzaron en una sonrisa profunda. ¿Qué crees que estamos haciendo? David se lanzó a jalar a George. Ven afuera conmigo. Antes de soltarme, George me pellizcó con malicia. Espérame. George no regresó. Apenas me había quedado dormida cuando recibí su llamada. Su voz era débil y me dijo que le dolía. Solo entonces supe que había sido hospitalizado. Tras preguntar por ahí, mi mejor amiga me contó lo ocurrido. Después de que David se llevó a George, discutieron y terminaron peleándose. George no pudo contra David y lo golpearon hasta enviarlo al hospital. Cuando llegué, George yacía en la cama gimiendo. Tenía brazos y piernas enyesados, la cabeza envuelta en capas de vendas y aún un moretón persistente en la comisura de los labios. Me quedé atónita. ¿De verdad tu hermano te hizo todo esto? George dudó. Willow, él no quería que te tocara. Me enfurecí. Aunque sea tu hermano, se está metiendo demasiado. Los ojos de George se iluminaron de alegría. Entonces, ¿eso significa que podemos continuar cuando me recupere? ¿Continuar qué? David empujó la puerta y, al ver a George, su rostro se ensombreció. ¿Qué problemas estás causando ahora? George se encogió, pareciendo una víctima lastimosa. Me planté delante de George, molesta. Hermano de George, lo golpeaste y ahora vienes a amenazarlo también. Créeme, llamaré a la policía. David frunció el ceño. No le pegué. Después de que te lo llevaste anoche terminó en el hospital. Si no fuiste tú, ¿entonces quién? El rostro de David se oscureció aún más. Willow, estaba a punto de hacerte cosas y aún así lo defiendes. ¿De verdad quieres que pase algo entre ustedes? Me sentí confundida. ¿Es mi novio? ¿No es normal que pase algo entre nosotros? Él no es. Ay, Willow, me duele. George habló de repente. De inmediato pregunté, ¿qué pasa? ¿Dónde te duele? George señaló la comisura de su boca. Es hora de poner la medicina. Siguiendo sus instrucciones, apliqué con cuidado la pomada en su moretón. Después, George siguió diciendo que le dolía. Me incliné y soplé suavemente en la comisura de sus labios. Estábamos tan cerca que pude ver cómo temblaban sus pestañas y sus ojos se llenaban de una alegría apenas disimulada. ¿Todavía duele? Pregunté. George miró a David y sonrió. Sí, todavía duele. Soplaré un poco más. Cuando David se fue, cerró la puerta de la habitación del hospital con tanta fuerza que todo tembló. Capítulo 5. Durante la hospitalización de George, lo visité todos los días. Ese día llegué un poco tarde por unos recados y, justo al llegar a la puerta, escuché voces dentro. Era David. Decía, Willow eventualmente recuperará la memoria y se dará cuenta de que finges tu enfermedad para engañarla. Odia que le mientan más que a nada.
George respondió con indiferencia. Cuando recupere la memoria, el primero a quien no perdonará eres tú. David apretó los puños. Nunca se enamorará de ti. George se rió, pero no dijo nada más. Después de que David se fue, entré a la habitación. Apenas llegué, George fingió debilidad y quiso que lo alimentara. Me pareció gracioso, pero no pude negarme. Tras el alta, le quitaron el yeso, pero se aferraba a la silla de ruedas o buscaba excusas para que lo sostuviera siempre que podía. Un día, medio dormido, se levantó a beber agua y me vio de pie junto al refrigerador. Le lancé una mirada juguetona. George volvió a dejar el vaso y, sin vergüenza, me atrajo hacia él. Anoche soñé que vino un maestro y me curó. Lo dejé abrazarme sin reaccionar. George suspiró. Olvídalo, no fingiré más, no he sido lo suficientemente obvio, no sabes cómo me siento. Fingiendo ignorancia, pregunté, ¿qué sentimientos? George se rió de pronto, y su sonrisa me recorrió la espalda con un escalofrío. Cuando me recostó en la cama blanda, su mirada era tan suave que parecía gotear. Willow, ¿está bien? Rodeé su cuello con mis brazos y pregunté a cambio, si dijera que no, ¿te detendrías? No. George cumplió su palabra y, aunque lloré de dolor durante, no se detuvo. Después me miró como a una tonta despistada, no dijo nada, solo sostuvo mi cuerpo exhausto y me ayudó a limpiarme. Medio dormida, sentí que me besaba una y otra vez, susurrando, Willow, estoy muy feliz. Me perteneces solo a mí. Me pertenecerás el resto de tu vida. Capítulo 6. Después de aquella noche, George se volvió especialmente pegajoso. Afuera nunca soltaba mi mano y en casa prácticamente quería llevarme colgada del cuello. Me sentía un poco abrumada. George, ¿no crees que estás siendo demasiado pegajoso? George jugó con mi cabello, se inclinó y aspiró suavemente. ¿Te molesta que me aferre a ti? No, no me molesta. George se rió, tomó mi barbilla y me besó. Me sobresalté y apoyé la mano en su pecho. George, acabamos de terminar hace una hora. Mordisqueó mi lóbulo y murmuró. Hace una hora que no tenemos comunicación profunda. ¿No es demasiado frecuente? ¿Frecuente? Yo pensaba que menos de 24 horas al día era muy poco. Por favor, deja de hablar. Últimamente me sentía débil por todas sus provocaciones y dormía cada vez más. George por fin se dio cuenta de que las cosas no podían seguir así que empezó a llevarme a salir con sus amigos. En la entrada del club, George recibió una llamada y tuvo que atender algo, así que me dijo que lo esperara en la sala privada. Pórtate bien, vuelvo enseguida. Cuando estaba a punto de abrir la puerta, escuché inesperadamente mi nombre desde adentro. Willow no es solo el juguete gastado de David, ¿no? George es un tonto por no importarle eso. David tenía mejor gusto. La dejó cuando tenía amnesia. Si no, ¿cuántas veces le habría sido infiel después de casarse? Pero hablando en serio, el cuerpo de Willow es otra cosa. Si George no se le hubiera adelantado, yo definitivamente habría intentado algo. Ya basta. Sigue siendo una mujer con la que David estuvo. Muéstrale algo de respeto, ¿verdad, David? Tras un largo silencio, se oyó la voz de David. Eso depende de cuando recupere la memoria y venga arrastrándose de vuelta conmigo. Apreté los puños, lista para entrar y enfrentarlos, pero alguien se me adelantó. Apenas alcancé a ver una sombra que se precipitó hacia adentro, seguida de gritos y súplicas. No muy lejos, vi a los guardias de seguridad y al personal correr hacia allí, pero los detuve en la puerta. Solo son los hermanos entrenando. No los molesten. Por suerte no dudaron y se fueron. Esperé afuera mucho tiempo hasta que el ruido cesó. La puerta se abrió por fin y un George furioso salió, me agarró de la mano y me llevó afuera. Al salir del club, David nos siguió. Tenía el rostro magullado y se veía desaliñado. Willow,
Que hayas perdido la memoria no significa que puedas borrar el hecho de que una vez estuvimos juntos. El rostro de George se oscureció, listo para volver a atacar, pero lo jalé detrás de mí. David, no sé por qué me gustabas antes de perder la memoria, pero tú tampoco vales la pena. Tú sabes mejor que nadie si de verdad pasó algo entre nosotros o no. David se quedó rígido un instante, pero pronto recuperó la compostura. Deberías preocuparte por ti. La familia Lu no te dejará entrar en matrimonio. La boda de George ya está fijada y la ceremonia es el próximo mes. Me quedé helada y me giré lentamente hacia George. George evitó mi mirada. David se burló. Parece que George no te lo dijo. Aunque pensándolo bien, ¿quién se tomaría en serio a una mujer descarada como tú? Capítulo 7. No sé cómo llegué a casa. George no vino tras de mí. Cuando mi mejor amiga Roma llamó, ya llevaba 3 días acostada en la cama. Cuando llegó y vio mi estado, se quedó en shock. Dios mío, ¿qué te hiciste? Tocó mi frente y retiró la mano de inmediato por el calor. Estás ardiendo. Te llevo al hospital. Roma, de verdad yo era una persona tan terrible antes, ¿por qué todos me tratan así? Roma sostuvo mi rostro. Cariño, no eras mala en absoluto. Si no les gustas, ese es su problema, no el tuyo. Créeme, si alguien te ama de verdad, no hay forma de que no out cuando estás fingiendo. Me quedé confundida. ¿De verdad? Sí. Siempre supiste cuidarte. No puedes arruinar tu salud por algún idiota. Con la insistencia de Roma, fui al hospital con ella. Tras el examen dijeron que era neumonía y que debía quedarme internada. Tal vez por la fiebre prolongada, pasé la mayor parte de los días siguientes dormida. En un estado nebuloso tuve muchos sueños. En ellos, a menudo me excluían por ser demasiado bonita y durante mis años escolares siempre hubo rumores sobre mí. Nunca me molesté en aclararlos y con el tiempo gané la reputación de ser una chica mala que cambiaba de novio cada mes. Al crecer, David me cortejó y, pensando que podría ayudar a bloquear atenciones indeseadas, acepté. Pero David tampoco era buena persona. Constantemente intentaba llevarme a la cama. Cuando me negué y quise terminar con él, llegó al extremo de manipular mis frenos, causando el accidente que provocó mi pérdida de memoria. Tras el accidente, no perdió tiempo en difamarme, afirmando que yo me le había colgado. Incluso se apresuró a un compromiso arreglado por su familia. Cuando volví a abrir los ojos, me sentí despejada. Roma era la única a mi lado. Cariño, por fin despertaste. Decía sin coherencias con la fiebre. Tenía miedo de que también te olvidaras de mí. Sonreí levemente. Aunque olvidara a todos, no te olvidaría a ti. Roma se quedó boquiabierta, mirándome sorprendida. Dudó antes de preguntar. Entonces, ¿lo recuerdas todo? Asentí. Roma se secó una lágrima y empezó a contar con rabia lo ocurrido en los últimos días. Dijo que tanto David como George habían venido. David ni siquiera logró cruzar la puerta antes de que ella lo echara a insultos. George, en cambio, se había colado cuando ella salió y ella lo había sacado a golpes. Sonreí, con los ojos arrugándose. Menos mal que estabas aquí. Pero cariño, creo que George se veía bastante afectado. ¿Hay algo que ustedes dos deban aclarar? Guardé silencio. Antes de perder la memoria, George también me había cortejado. Incluso después de que estuve con David, sus miradas hacia mí nunca fueron inocentes. Durante el tiempo que perdí la memoria, no parecía estar fingiendo nada. Pero ahora estaba a punto de casarse. ¿Qué sentido tenía sacar esto a colación? Roma, me voy del país. ¿Tan de repente? No era realmente de repente. Los planes se habían hecho antes de que perdiera la memoria, pero todo se había retrasado. Capítulo 8. El día que me fui, Roma vino a despedirme. Me abrazó llorando y me dijo que me cuidara mucho.
suspiré. Solo voy a estudiar, volveré. Antes de apagar el teléfono, recibí un mensaje de Roma: George va tras de ti. No respondí. Borré el mensaje y apagué el teléfono. La vida en el extranjero era una rutina entre la escuela y la casa, pero era plena. De vez en cuando estaba demasiado cansada para seguir adelante, pensaba en los días que pasé con George. Por más que me costara admitirlo, esos días fueron los más felices de mi vida. Si calculaba bien, la fecha de su boda debía estar cerca. Tomé el teléfono pensando en escribirle a Roma, pero tras escribir y borrar varias veces, opté por guardar silencio. Roma debió sentirlo, porque me llamó el día anterior a la boda de George. George se casa mañana. Willow, ¿de verdad no vas a intentarlo una última vez? No supe qué responder. Lo que George y yo habíamos tenido se había vuelto un chiste en nuestros círculos. Si iba a recuperarlo, ¿con qué título lo haría? Roma continuó. Vi a George en una fiesta con mi papá no hace mucho. Parecía una persona completamente distinta, mucho más maduro. Si no fuera por su cara, no lo habría reconocido. Siento que si ustedes dos dejan esto así, se convertirá en su mayor arrepentimiento. Murmuré algo vago y cambié de tema. Esa noche no pude dormir y me puse a deslizar el teléfono sin rumbo. No sé por qué abrí la app de boletos. Pero entonces recordé la forma en que George había evitado mi mirada aquel día y fue como si me echaran un balde de agua fría. Salí de la app de inmediato. No dormí en toda la noche y salí a correr temprano. Al abrir la puerta, lo vi sentado allí. Sobresaltado por el ruido, se levantó de inmediato. Sus ojos, llenos de tristeza, me miraron. Fue como si me cayera un rayo. ¿Qué haces aquí? El cabello de George estaba desordenado y su traje a medida arrugado. No dijo nada durante un buen rato, solo me miró. Lo primero que dijo fue: no he comido en 2 días. Bajo mi mirada atónita, entró al departamento y fue directo al baño, como si siempre hubiera vivido allí. Me quedé fuera de la puerta sin saber qué hacer. Tras mucho tiempo, la voz débil de George sonó desde adentro. Willow, tengo mucha hambre. Yo no podía dejarlo morir de hambre, así que fui a la cocina y le preparé unos fideos. Cuando salió, la comida ya estaba lista. Llevaba puesto mi albornoz, el cabello húmedo cayéndole con descuido sobre la frente, dándole un encanto casual. Sus músculos, expuestos al aire, estaban perfectamente definidos e invitaban a pensamientos peligrosos. No dijo nada, solo tomó el tazón y comió. En pocos bocados terminó el gran plato de fideos. Me acerqué en silencio para recoger los platos, pero me agarró la mano. Willow, de verdad te he extrañado. Sus ojos, que solían estar llenos de picardía, ahora estaban cargados de tristeza, y sentí que si los miraba demasiado me perdería. Aparté la mirada con frialdad y retiré la mano. Si ya comiste, vete. Se movió torpemente alrededor de la mesa de centro, intentando bloquearme el paso. Willow, sé que estuve mal. Por favor, escucha mi explicación, ¿sí? Capítulo 9. Forcejeé un poco y el agarre de George en mi muñeca se apretó. Conteniendo el enojo, dije: está bien, explica. George alzó su rostro atractivo, con un atisbo de agravio en los ojos. Mi familia quería que regresara para un matrimonio arreglado, pero me negué. Ese día no esperaba que David estuviera allí. Fue él quien le dijo a mi padre dónde estaba. ¿Recuerdas cuando fui a contestar una llamada? Era mi padre dándome un ultimátum, usándote para amenazarme. Yo salí corriendo tras de ti, pero ese bastardo de David me dejó inconsciente. Willow, no supe cómo explicártelo en ese momento y por eso no dije nada de inmediato. ¿Puedes dejar de estar enojada? Sabía que la mayoría de la gente de nuestro círculo no podía escapar al destino de los matrimonios arreglados, pero nunca pensé que George se convertiría en una pieza más. Por un momento no supe qué decir. George se acercó un poco más y pude oler el aroma familiar de su gel de baño.
Me escapé, Willow. No me eches, por favor. De pronto me di cuenta de que ese día se suponía que era su boda y, sin embargo, ahí estaba. Estaba a punto de preguntar cuando sonó mi teléfono. Era David. Miré a George y vi cómo sus labios finos y hermosos se apretaban con fuerza. Contesté y puse el altavoz. David, sin ningún sentido de cortesía, empezó a interrogar. ¿Dónde estás escondiendo a George? Willow, aunque te guste, no importa. Es un hijo de la familia Lu. A menos que abandone la familia para siempre, nunca podrá casarse contigo. La familia Lu no necesita a una mujer que no está limpia y que no tiene ningún respaldo. Me reí. David, has mentido tanto que ya empezaste a creértelo. ¿Quieres que anuncie al mundo lo que hiciste mientras me perseguías? Del otro lado hubo silencio. Luego vi que había colgado. Dejé el teléfono a un lado y miré a George. Sus ojos estaban muy abiertos por el shock y, tras un momento, bajó la cabeza con decepción. Ya recuerdas todo, ¿verdad? No lo negué. George dejó caer su actitud juguetona y se encorvó derrotado. Entonces, supongo que no debería molestarte más. Fue a cambiarse a su ropa sucia. Al salir, miraba hacia atrás cada pocos pasos. George, lo llamé. Se giró, apenas ocultando la esperanza en sus ojos. Señalé la bolsa de basura junto a la puerta. ¿Sacas la basura por mí? Sus ojos, antes expresivos, se apagaron al instante. Después de que se fue, Roma me llamó. ¿George fue a tu casa? Sí. Roma jadeó. Lo sabía. George se escapó de su boda y su padre está furioso. Prácticamente lo está casando. Ya no está aquí. ¿Qué? Imposible, ¿a dónde podría ir? Me suplicó tu dirección, casi me la arrancó. La voz de Roma se apagó y cambió de tema rápidamente. Me disculparé contigo como corresponde cuando regreses. Sonreí a medias. Así que me vendiste, ¿eh? Roma se puso seria. Solo creo que George es perfecto para ti. Eras una persona completamente distinta cuando estabas con él. Confía en mí, es tu destino. No sé si sea mi destino, pero no pasó mucho tiempo antes de volver a ver a George. Se convirtió en mi vecino. Capítulo 10. Al principio ignoré a George todo lo que pude. Pero George parecía no notar mi actitud. Cada mañana me esperaba en la puerta cuando salía, sosteniendo mi desayuno chino favorito. Por las noches se sentaba en la escalera, aguardando a que regresara. Si por la mañana no había aceptado el desayuno, por la noche llevaba consigo tanto el desayuno como la cena. Al principio pude ignorarlo, pero con el paso del tiempo los demás estudiantes del edificio empezaron a notarlo. Todos conocían mi relación con George y él le decía a quien preguntara que estábamos peleados y que estaba intentando ganarse mi perdón. A veces, amigos más cercanos a mí hablaban por él. Para evitar escuchar constantemente sobre George, no me quedó más remedio que aceptar las comidas que me preparaba cada día. Pero George se confió aún más y empezó a meter pequeñas notas en las bolsas. Sus dibujos eran terribles. Los monigotes eran ridículamente feos y las flores estaban todas torcidas y desproporcionadas. Cuando se lo mencioné a Roma, estalló en carcajadas. ¿George es tan malo dibujando? Nunca lo habría imaginado. Yo también me reí. Roma dijo, ya lo has puesto a prueba suficiente. Si esperas más, alguien más podría arrebatártelo y entonces te arrepentirás. Sí, lo sé. En esos días había reunido mucha información y era tal como George había dicho. Había sido amenazado. No es que fuera completamente inocente, pero tampoco era totalmente su culpa. Lo pensé toda la noche y decidí perdonarlo al día siguiente. Pero esa mañana esperé mucho tiempo y George no apareció. Un estudiante del departamento de enfrente me dijo que George se había ido en mitad de la noche. Sentí un escalofrío recorrerme. ¿Dijo a dónde iba? Se fue con una mujer.
Dijo que regresaba para preparar su boda. Capítulo 11. Mi vida volvió a su calma habitual. Pero en esa calma sentía que faltaba algo. Cada vez que pasaba por la escalera, miraba instintivamente el departamento donde había vivido George. Pero el apuesto caballero ya no estaba. Quise escribirle a Roma, pero tenía miedo de escuchar noticias de su boda. Así pasaron 2 semanas. La zona alrededor del edificio se volvió insegura, con varios incidentes de acoso. Las mujeres que vivían cerca solían regresar juntas, sin dar oportunidad a los delincuentes. Ese día me retrasé por algo y, cuando llegué al punto de encuentro, todos ya se habían ido. En la calle oscura me apresuré hacia el edificio. Mientras caminaba, escuché pasos detrás de mí, siguiéndome de cerca. En ese momento, 1000 formas de morir pasaron por mi mente. Me obligué a mantener la calma y busqué el gas pimienta en mi bolso. Cuando alguien me tocó el hombro, me giré rápidamente para rociar a la persona detrás. Pero llegué tarde. La persona estaba preparada y fallé. Mientras me arrastraban hacia un callejón oscuro, pensé que, si sobrevivía, haría lo que fuera para estar con George. Tal vez alguien escuchó mis pensamientos, porque alguien llegó. El atacante fue arrastrado más adentro del callejón y yo quedé envuelta en un abrazo cálido y fuerte. Una voz familiar susurró en mi oído. Está bien, no tengas miedo, ya terminó. Al escuchar con atención, me di cuenta de que la voz temblaba sin control. Me tomó un momento levantar la vista, pero cuando confirmé que era George, me lancé a sus brazos, sollozando. George me llevó a casa. Me aferré a él sin soltarlo, temiendo que, si lo hacía, volvería a desaparecer. George, mitad divertido y mitad exasperado, dijo, no voy a ninguna parte. Aunque me eches, no me iré. Pero sí necesito asearme, ¿quieres acompañarme? Asentí instintivamente. George me llevó al baño, pero salió disparado en el último momento. Después de que ambos nos lavamos, me recosté en la cama y George se acostó a mi lado, con la voz aún cargada de miedo. Solo me fui 2 semanas y así es como te cuidas. Sus palabras hicieron que el recuerdo de la noche regresara y me estremecí. Intenté contenerme, pero no pude evitar preguntar. ¿Así persigues a alguien? Después de unos días te fuiste a preparar una boda, ¿fue divertido jugar conmigo? George parecía confundido. ¿Qué boda? Repetí lo que me había dicho el estudiante. La expresión de George fue difícil de describir. Esa mujer era mi mamá. Vino a llevarme de vuelta para la boda de David. ¿Qué? George negó con la cabeza y suspiró con una sonrisa. Ana está embarazada, así que adelantaron la boda, ¿no lo sabías? Negué. Roma no me había dicho nada. Los ojos de George se entrecerraron, como si hubiera descubierto algo, y me miró con una sonrisa traviesa. ¿Estás celosa? Yo, no. ¿De verdad? Entonces está bien si regreso y acepto el matrimonio arreglado de mi familia. Le di un pellizco fuerte en la cintura. Ni se te ocurra. George jadeó, rodeó mi cintura con sus largos brazos y sus labios cálidos comenzaron a recorrer mi piel. Willow, te he extrañado tanto. Sus dedos ásperos subieron por mi cintura, provocándome escalofríos. Le respondí con cautela. Su respiración se entrecortó y su toque se volvió aún más intenso. Tal vez había pasado demasiado tiempo desde la última vez, pero George no tuvo ningún sentido de moderación y continuó toda la noche. Después hablamos y George sugirió que regresara a casa con él, pero me negué. Me gustas, pero me amo más a mí misma. No renunciaré a mis metas por nada. Parecía que George no había escuchado la segunda mitad de mi frase y repetía una y otra vez. Dijiste que te gustó, Willow dijo que le gustó, ¿escuché bien? Luego siguió molestándome para que lo repitiera. Me negué y él continuó provocándome. Cuando por fin me dormí, exhausta, lo escuché susurrar en mi oído. Willow, te amo. El día que despedí a George en el aeropuerto,
se aferró a mí exigiendo un beso. Me cubrí los labios hinchados y no lo dejé acercarse. George se inclinó y me susurró. Está bien. Te gradúas en 1 año. Cuando regreses, nos casaremos. Al mencionar el matrimonio, sus ojos brillaron con el mismo destello travieso de cuando decía que había aprendido un truco nuevo. Sonrojada, lo ahuyenté con la mano. Pero cuando se fue de verdad, sentí que algo faltaba en mi corazón. Capítulo 12. 1 año después regresé tras completar mis estudios. El asistente de George vino a recogerme al aeropuerto. Cuando pregunté por George, el asistente fue escueto. El señor lo acaba de hacerse cargo del grupo Lu. Ha estado increíblemente ocupado últimamente. Me sorprendí. ¿Se hizo cargo del grupo Lu? El asistente dijo, puede preguntarle los detalles al señor Lu. No pude obtener mucha información del asistente y sentí curiosidad, así que decidí preguntarle a Roma. Sin embargo, Roma estaba ocupada con algo y no respondió mis mensajes. El asistente me llevó a la casa de George, que seguía siendo la misma de antes. Dejé el equipaje en la habitación de invitados, me refresqué y le envié un mensaje a George diciéndole que iba a dormir para recuperarme del jet lag. No sé cuánto dormí, pero cuando desperté sentí un cuerpo cálido rodeándome. Abrí los ojos y vi el rostro sonriente de George. ¿Dormiste bien? Me estiré con pereza en sus brazos. ¿Cuándo volviste? Ahora que despertaste, me toca a mí. Sobresaltada, le sujeté rápido las manos que empezaban a moverse. George, todavía es de día. No me importa. ¿No estás ocupado? La voz de George estaba ronca. Un par de horas no harán diferencia. Yo. 3 horas después, exhausta y acurrucada en sus brazos, murmuré, dijiste 2 horas. George se rió, claramente de buen humor. La próxima vez te dejaré pasar del límite. Esa noche, George me llamó para que me levantara a cenar. Comí 2 tazones llenos de arroz antes de tener energía para preguntar por su empresa. Me explicó que David había perdido 3 proyectos importantes, dejando decepcionados a los accionistas. Al mismo tiempo, George había asegurado varios grandes contratos, subiendo como la espuma hasta finalmente asumir el cargo. Lo miré fijamente. George, dime la verdad, ¿le hiciste algo a David? George no confirmó ni negó. ¿Te doy miedo? No. Debiste haberlo hecho hace mucho. Eres más inteligente que él. George me lanzó una mirada de reojo. Siempre he sido más inteligente que él. Sentí que había un significado más profundo en sus palabras, pero no lograba descifrarlo. Capítulo 13. George propuso llevarme a conocer a su familia. Me puse nerviosa. ¿Y si no están de acuerdo? George parecía relajado. No te preocupes. No olvides que eres la hija de la familia Lee, la heredera única del grupo Lee. Me sonrojé. Te he ocultado esto durante tanto tiempo, ¿no estás molesto? Mis padres habían temido que conociera a alguien con malas intenciones, así que me hicieron mantener en secreto mi origen familiar. Por seguridad, incluso me dieron una identidad simple y ordinaria. Por eso, ni siquiera David había sabido mi verdadera identidad. George bromeó a medias. Menos mal que nadie sabía quién eras en realidad. Si no, no habría tenido oportunidad. Tú tampoco estás nada mal. George, aún provocador, se inclinó. ¿A qué parte te refieres? Yo. En la antigua mansión de la familia Lu, George me tomó de la mano al entrar y nos topamos con David y Ana. El ceño de David se frunció profundamente. George, ¿de verdad la trajiste aquí? Ana me miró de arriba a abajo con desdén. Así es, George. Ahora eres el heredero de la empresa. Nuestros padres no permitirán que una mujer sin poder ni estatus se case con alguien de la familia. La voz de George fue calmada pero firme. He asegurado mi posición sin depender de ninguna mujer.
Había un significado oculto en sus palabras. Tal como esperaba, el rostro de David palideció de rabia. Esto no ha terminado. Ya verás. George lo ignoró y me condujo adentro. En la mesa, los padres de George no fueron precisamente cálidos conmigo. Después de la comida, el padre de George lo llamó al estudio para hablar. Cuando salió, la actitud de su padre había cambiado por completo. Me preguntó con amabilidad cómo me había ido estudiando en el extranjero. Respondí todas sus preguntas. Tras un rato de conversación, mencionó nuestro matrimonio y preguntó si podían venir al día siguiente a proponer formalmente. David no lo podía creer. Papá, ¿no dijiste que jamás la dejarías entrar en la familia? ¿Cómo te atreves a hablar así? No te corresponde opinar. David, sin querer ceder, estaba a punto de decir algo más cuando George declaró con calma. Ya hablé con el señor Lee. Está más que dispuesto a confiarme a su hija. David, señor Lee, hija, ¿te refieres al grupo Lee, la empresa líder de nuestra ciudad? George, así es. David me miró, luego miró a George, demasiado impactado para hablar. Esa noche, tras irnos, se supo que Anna había perdido al bebé. George me contó que, después de que nos fuimos, David y Anna habían discutido. En un arrebato, David admitió que, si Anna no hubiera estado embarazada, no se habría casado con ella, que se habría casado conmigo. Furiosa, Anna confesó que el hijo no era suyo. David la golpeó y así perdió al bebé. Suspiré, pero no pude sentir compasión. Al fin y al cabo, fue la elección de David. Capítulo 13. Continuación. Lo que no esperaba era que David aún viniera a buscarme. Me detuvo afuera de mi empresa. Sostenía un gran ramo de rosas y me las ofreció con una sonrisa satisfecha. Willow, feliz cumpleaños. No las tomé. Durante todo el tiempo que estuve con David, nunca me dio un regalo, ni siquiera en mi cumpleaños. Incluso cuando me estaba cortejando, nunca gastó dinero en mí más allá de citas básicas. Pero ahora, después de conocer mi verdadera identidad, de repente había cambiado y traía flores. Al ver que no las aceptaba, las arrojó a un lado con indiferencia. Si no te gustan las rosas, no importa. Puedo llevarte a elegir otra cosa. David, soy tu cuñada. El rostro de David se tensó, pero enseguida recuperó la compostura. ¿Intentas decir que ya estoy casado? No importa. Ya redacté los papeles de divorcio. Además, tú y George aún no están casados, ¿verdad? Levanté la mano izquierda y le mostré el anillo. En realidad, nos casamos esta mañana. La boca de David quedó abierta. ¿Sé cómo es posible? Sonreí. Mi esposo viene a recogerme. Adiós. David volvió a bloquearme el paso. Willow, ahora recuerdas todo, ¿verdad? Entonces debes recordar que una vez estuvimos juntos. ¿Cómo puedes estar con mi hermano después de haber estado conmigo? Porque lo amo, dije en voz baja. Sin esperar su reacción, caminé directo hacia George. Capítulo 14. George, preocupado de que David pudiera causar problemas, decidió celebrar la boda lo antes posible. En la boda, David estaba sentado entre los invitados con el rostro ceniciento. A su alrededor se oían susurros y señalamientos. ¿Ves a ese? Es David. Escuché que despreció a la heredera de la familia Lee y la dejó cuando perdió la memoria. TSK, ¿quién lo diría? Se ve decente, pero hace cosas tan despreciables. También escuché que se va a divorciar, pero la familia Meng no es fácil. Tienen cosas en su contra y su vida no será nada sencilla de ahora en adelante. Hay que decirlo, la pareja de hoy se ve increíble. ¿La novia tiene hermanas? Ni lo pienses. La novia es la única hija de la familia Lee. George se sacó la lotería esta vez. Después de la boda, George dejó a los invitados y me llevó a nuestra nueva casa. Apenas entramos, me acorraló contra la puerta.
Sonrojada, intenté empujarlo. ¿Y si notan que no estamos? Deberías preocuparte por mí, esposa. No te he visto en 3 días. Su mano se deslizó bajo mi vestido de novia. Hoy estabas demasiado deslumbrante. Desde que te vi quise hacer esto. He descarado. Pórtate bien. Esta noche te mostraré que es de verdad un descarado. Con un suave tirón de sus dedos largos, mi vestido cayó al suelo y su cuerpo ardiente se presionó contra el mío. Al mismo tiempo, alguien tocó la puerta. Afuera se oyó la voz desesperada de David. No puedes casarte, Willow. Sal. Me mordí el labio y susurré. George, vamos al dormitorio. Este lugar es perfecto. Los golpes se hicieron más fuertes, como si David fuera a tirar la puerta. David gritó. Tú estuviste conmigo primero, ¿cómo puedes casarte con él? Willow, sal, por favor. Dentro, apreté los labios con tanta fuerza que empezaron a sangrar. No fue hasta que se llevaron a David a rastras que George por fin me cargó con el cuerpo rendido y me llevó al dormitorio. Esposa, la noche es larga. Más vale que la disfrutes. Capítulo 15. Cuando los padres de la familia Luz se enteraron de que David había causado problemas en la boda, el padre de George, furioso, lo envió a África. Ana no solo no se divorció de él, sino que lo siguió hasta allí. 2 años después di a luz a unos gemelos y luego regresé para hacerme cargo del negocio familiar. George, preocupado por los niños, los llevaba a la oficina y se convirtió en padre de tiempo completo. Durante las reuniones, George me llamaba por videollamada con un bebé en cada brazo. Esposa, los niños te extrañan. Sonreía. Volveré temprano hoy. Pero cuando llegué a casa, no había nadie más que George. Al ver la sonrisa triunfante en su rostro, le lancé una almohada con enojo. George, otra vez me engañaste. George me atrajo a sus brazos e inhaló profundamente. Esposa, ha pasado tanto tiempo desde que tuvimos tiempo solo para nosotros. Desde que nacieron los niños, mi atención había estado centrada en ellos y, al hacerme cargo de la empresa, había descuidado a George. Así que no pude rechazarlo. La consecuencia de complacerlo fue que al mes siguiente la prueba mostró 2 líneas. Estaba a punto de llorar. George, ¿quieres matarme? No te preocupes, cariño. Mañana mismo me hago la vasectomía. Sí, claro.